Bienvenidos. En este video les estaré presentando las respuestas simplificadas al estudio de este fin de semana, 24 al 25 de febrero del año en curso. El tema: ¿cómo pueden las hermanas jóvenes llegar a ser cristianas maduras? Tenemos el párrafo 1 con la pregunta: ¿qué debemos hacer para llegar a ser cristianos maduros? Respuesta: necesitamos cultivar una amistad estrecha con Jehová. También necesitamos que su Espíritu Santo nos ayude a desarrollar buenas cualidades, a aprender habilidades prácticas y a prepararnos para responsabilidades futuras. Párrafo 2. ¿Qué nos enseña Génesis 1:27 y qué veremos en este artículo? Respuesta: nos enseña que Jehová hizo a los seres humanos. Él creó al hombre y a la mujer. La siguiente respuesta: en este artículo hablaremos de lo que pueden hacer las hermanas jóvenes para llegar a ser cristianas maduras. Pasamos ahora al párrafo 3, tenemos la pregunta 3 y 4. ¿Dónde pueden las hermanas jóvenes encontrar buenos ejemplos en los que fijarse? Respuesta: en la Biblia y en la congregación. Ejemplos que imitar y ejemplos que no hay que imitar. Ambos clases de ejemplos. Párrafo 5. ¿Por qué deben ser humildes las cristianas maduras? Respuesta: porque sólo así podrán llegar a ser cristianas maduras. Ser cristiana madura no es alguien que tiene mucho conocimiento de Dios, es alguien que se parece a Jesús, alguien que aplica los principios bíblicos en su vida y lo refleja por su forma de tratar a los demás. No es alguien que es misionero o que es misionera, alguien que fue betelita muchos años. No necesariamente es igual ser espiritual a ser con privilegios. Bien, entonces también ser humilde le permite tener el favor de Jehová, porque Jehová se opone a quienes son arrogantes y orgullosos. La persona madura elige apoyar el principio de autoridad en la familia y en la congregación. Párrafo 6. ¿Cómo pueden las hermanas jóvenes imitar la humildad de Rebeca? Bueno, así como Rebeca sabía cuándo y cómo había que actuar. Ella ayudaba, ella trabajaba, hacía la milla extra. Era una mujer trabajadora. Por así decirlo, no le hacía caras al trabajo. Entonces, las hermanas jóvenes pueden ser trabajadoras en casa, ayudar con la limpieza del salón del reino y quizás otras tareas que requieran ayuda de ellas en vez de hacerse a un lado, de esconderse o de hacer caras, en el peor de los casos de rezongar cuando les piden su ayuda. Vamos ahora al 7. ¿Cómo pueden las hermanas jóvenes imitar la modestia de Esther? Bueno, Esther era una mujer muy atractiva físicamente. Ella ganó un concurso de belleza que la elevó a ser la reina del reino, valga la redundancia, y no se le subió a la cabeza. Y a pesar de ella ser la reina, seguía escuchando consejos de las buenas personas, como Mardoqueo. Entonces, las hermanas, aunque tengan privilegios, aunque tengan conocimiento, aunque hayan asistido a escuelas teocráticas, o aunque sean muy atractivas físicamente, no deben permitir que esto se les suba a la cabeza y escuchar consejos de su familia inmediata, que quieren verlas bien. 8. Al elegir su manera de vestir y arreglarse, ¿cómo pueden las hermanas seguir el consejo de 1 Timoteo 2, 9 y 10? Siendo modestas y teniendo buen juicio, vistiéndose de una manera decente y tomar en cuenta los sentimientos de los demás. Párrafo 9. Pregunta: ¿qué aprendemos de Abigail? Bueno, aprendemos que ella tenía un mal esposo, pero ella era una buena esposa. Entonces las hermanas, si tienen un mal esposo, pueden elegir no convertirse igual que él, ser ellas la contraparte
las que salvan el día, las que salvan su hogar, y saben cuándo hablar y cuándo callar. Párrafo 10 y 11. ¿Cuáles serán los beneficios de que aprendas a leer y a escribir bien? Respuesta. Tendrá conocimiento, y el conocimiento es poder. Le será más fácil encontrar y mantener un trabajo y ganarse la vida. Podrá ser mejor estudiante y maestra de la palabra de Dios, y fortalecerá su amistad con Jehová. Tenemos ahora el párrafo 12, que le enseña a Proverbios 31:26, que hay que aprender a comunicarse bien con los demás. Escuchar con atención es empatía. Si no entendemos lo que nos dicen, podemos hacer preguntas respetuosas y pensar antes de responder. Pensar si lo que vamos a decir es verdad, es animador, es respetuoso, es bondadoso. No solo es lo que decimos, sino cómo lo decimos. 13. ¿Cómo puede aprender a atender un hogar? En casa. Esa es la respuesta. En casa. Con sus padres. Quizás mamá en casa pueda entrenar a su hija a enseñarle a cocinar, a limpiar, a coser, a realizar las compras, a trabajar duro en casa. Y así será una hija industriosa, una hija trabajadora, una hija que tendrá que ofrecer, algo que ofrecer en el futuro para ella misma y si elige casarse para una relación. 14. ¿Qué aprende de lo que dice Crystal y en qué debes concentrarse? Bueno, Crystal entendió que ella quería ir tras metas espirituales, pero que también debía aprender a trabajar, no esperar que los demás le siguieran manteniendo siempre. Entonces aprendió un oficio práctico con la contabilidad y eso le ayudó. Así que uno puede trabajar, puede estudiar y a la vez ser precursor. No pensamos que el precursor es alguien que no trabaja y que no estudió. Debemos quitarnos ese prejuicio. Entonces, también habla de evitar las deudas, hacer un presupuesto y seguirlo. 15 y 16. ¿Por qué son un tesoro las hermanas solteras? Porque ellas son el futuro de la congregación. De hecho, hay más hermanas solteras, es decir, hay más hermanas del género femenino que varones a nivel mundial. Ellas forman parte integral de la predicación, de la enseñanza, de las asignaciones, de todo. Entonces demuestran mucho amor e interés sincero y eso hace que las apreciemos y las respetemos. 17. ¿Qué ayudará a las hermanas jóvenes a alcanzar la meta de servir a tiempo completo? Orarle a Jehová. Averiguar cuáles son los requisitos. Anotar los pasos y luego hablar con otros hermanos. 18. ¿Por qué es importante que una hermana tenga mucho cuidado al elegir con quién se va a casar? Porque, hermanos, la verdad es que uno nunca sabe a quién tiene enfrente. Uno puede ver a alguien con una bonita corbata, una bonita camisa, un bonito peinado, una cara bonita, quizás hasta una cara de santo o de ángel, pero eso no significa que sea una buena persona o un buen cónyuge. Aquí hace algunas preguntas que nos dejan pensando y que muchos hubieran querido pensar en estas preguntas antes de casarse con la persona que hoy están casadas. ¿Es un cristiano maduro? ¿Le gusta ayudar en la limpieza del salón del reino? Si la respuesta es no, ¿por qué no? ¿Está discapacitado físicamente? No. ¿Le da vergüenza? Le da vergüenza. Entonces tiene un problema de orgullo, de arrogancia. Demuestra que lo espiritual es importante en su vida, toma buenas decisiones, escucha consejos de otros o es necio y suele estrellarse después por sus malas decisiones porque no quiso escuchar consejos. ¿Reconoce sus errores o toda la vida culpa a otros por sus malas decisiones y no se hace cargo de sus actos ni de reparar los daños que causó? Esas son respuestas determinantes. ¿Respeta a las mujeres?
Una muy buena pregunta. O ¿cómo trata a sus padres? Muy buena pregunta. ¿Les alza la voz? ¿Los respeta? ¿Los ayuda? ¿O les grita y no los ayuda? ¿Solo mira qué saca de sus padres? Una muy buena pregunta para meditar. ¿Será capaz de cuidarme en sentido espiritual, material y espiritual? A lo mejor dice, bueno, no tiene dinero porque dice que como es precursor no trabaja. Hay una bandera roja. O sí tiene dinero, pero no va a las reuniones. Y en el pasado tenía problemas con adicciones a sustancias y estupefacientes. Entonces, son banderas rojas que hay que considerar. ¿Atiende bien sus responsabilidades? Una muy buena pregunta. ¿Cumple sus asignaciones? ¿O siempre están detrás de él los hermanos porque no llega a tiempo, porque se escapó cuando le tocaba asignación? Eso denota si tiene sentido del compromiso. Mire, al final se va a dar cuenta, hay hermanos que alguien así pudiera terminar evadiendo su compromiso de mantener económicamente un hogar. Y la hermana va a estar pensando, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué él se hace el desentendido con proveer económicamente para el hogar? Pasan, esas cosas pasan. Y no porque alguien no sepa, sino porque sale a la luz el naval que lleva adentro. Insensato, egoísta, malo. Y bueno, aquí al final también hace una pregunta. Bueno, ¿y qué tiene uno que ofrecer a la relación? Quizás uno dice, bueno, yo quiero una pareja con estas características físicas, con este estatus o características espirituales, con estas características económicas. Perfecto, se respeta. Pero ahora la pregunta es, ¿y yo qué tengo que ofrecer para ofrecer a la relación? ¿O creo que mi trabajo es nada más estar todo el día viendo redes sociales, viendo televisión, que me hagan las uñas y que no tengo nada más que hacer? No tengo nada que ofrecer a la relación. Hay personas así también, tanto hombres como mujeres, que ellos no, la idea de ellos no es dar, es recibir, pero no dar. Bueno, Jehová nos libre de esa clase de personas. 19. ¿Por qué podemos decir que ser un ayudante es todo un honor? Bueno, un ayudante de un buen esposo, porque ser ayudante de un mal esposo es una verdadera tortura. Entonces, apoya a su esposo, colabora con él. Mire, escuche esto, detrás de un buen hombre espiritual en la congregación hay una gran mujer. Así funciona. Muy bien. Entonces, vamos ahora a ver el 20. ¿Qué efecto puede tener una madre en su familia? Una madre, una buena madre, puede ser una columna, un pilar en su familia, un sostén para los suyos, un refugio, una fuente de sabiduría y consejos. Y el día que ella falte, nadie va a suplantar ese lugar, ese espacio. Los que tienen el privilegio de tener a su madre viva, es importante cuidarla, valorarla, ayudarla, no abandonarla, no olvidarse de ella. 21. ¿Cuánto valora usted a nuestras hermanas y por qué? Bueno, valoramos y respetamos a las buenas hermanas que se esfuerzan por cultivar y reflejar todas estas cualidades. Este fue nuestro estudio guiado, simplificado de este fin de semana. Gracias por acompañarnos, los invito a suscribirse si aún no lo han hecho. Bendiciones y hasta la próxima.